Buen día, gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a estas reflexiones que estamos adelantando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguimos con el Evangelio de San Juan en su capítulo 3, entre los versículos 1 al 15. Dispongámonos entonces para esto. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Vino de noche a encontrar a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús le respondió: en verdad te digo, si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne es carne y lo nacido del Espíritu es espíritu. No te admires que por lo que te he dicho, es necesario nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni dónde va. Así acontece con todo aquel que ha nacido del Espíritu. A lo cual Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió: tú eres el doctor de Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, nosotros hablamos lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto, y vosotros no recibís nuestro testimonio. Si cuando os digo la cosa de la tierra no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino aquel que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciemos con esta frase, esta reflexión. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está en él. Por supuesto, estar con Dios, ¿qué significa esto? Entrar con Dios en esa gran posibilidad que tenemos los seres humanos de tener mente y razón. Ya sabemos que Dios está en cada uno de nosotros como espíritu de vida o alma, esa alma que da vida. Pero una cosa es que esté en nosotros y otra muy diferente, que nosotros lo reconozcamos así. Podemos manifestar que sí, que Dios es lo más grande, lo más hermoso, que es el dueño de todo, que es lo más importante para cada uno, como venimos diciendo siempre, que es la grandeza, y colocarle cualquier adjetivo que podamos, de admiración. Pero todo se hace desde la mente y en pensamiento hacia afuera, como si estuviéramos mencionando cualquier cosa, ¿sí? O frase. La decimos incluso sin sentido. Estar con Dios es totalmente diferente a una expresión, a eso que se dice casi banalmente. E incluso esa práctica que tenemos, tan acostumbrada de los ritos, en nuestra fe o en nuestra religiosidad. Estar con Dios es lograr estar en conciencia en Él o con Él. Y estar en conciencia en Dios es dejarnos llevar plenamente en esa dimensión espiritual. Estar en conciencia es acallar absolutamente todos los pensamientos, toda la imaginación, toda la observancia exterior. Es alejarnos de nuestras sensaciones físicas incluso. Es dejar incluso nuestro propio aliento, respiración, es morir en la materia, estando todavía en existencia. Conciencia en Dios es dejar caer la mente por completo, desalojando cualquier amarre a nuestro propio cuerpo. Cuando se hace conciencia en Dios, todo se unifica en el Espíritu. Quiere decir que se hace un todo y se pierde todo al mismo tiempo.
Cada cosa es un todo. No hay fronteras entre las cosas. No hay límite que diferencien las cosas. Las formas pueden seguir existiendo, pero ya no son lo que creemos que son. Los colores se funden y se multiplican. Se vuelve todo un arco iris. Cuando decimos estar con Dios, significa que ya no nos importa nada de lo que percibimos por los sentidos. Lo que percibimos en esa conciencia nace desde el corazón, no desde el sentimiento. Es puro, es algo profundo. No hay mente ni imaginación. Hay una sensación, sentimiento. Todo es. Estar con Dios es como estar en ese profundo sueño sumergido en la más extensa sensación de paz. Pero oímos y vemos, sentimos las cosas de afuera, pero no nos identificamos con ella. No nos hacen sufrir para nada. Solo nos identificamos con el espíritu que está dentro de cada uno. Así que desaparece la sensación del cuerpo y solo se percibe el espíritu. Todo se observa y nada te afecta. Porque ya lo sabes todo, lo intuyes todo, lo escuchas todo, lo ves todo, lo sientes todo. Ves unificado el pasado con el presente e incluso con el futuro. Dios es esa conciencia. Ahí es estar con Dios. Y sigue diciendo el Evangelio: en verdad te digo, si uno no nace de lo alto no puede ver el reino de los cielos o el reino de Dios. Nacer de lo alto es morir de lo de abajo o debajo. Nacer de lo alto no es otra cosa que reconocer la verdadera génesis de lo que somos. No somos carne, somos espíritu, que se encarnó o se densificó para ser identificado por la misma densidad, esa materia, para hacerse presente ante los ojos o las sensaciones sensoriales de los sentidos. Al ser hijos de lo alto, del Espíritu Divino, al encarnar bajamos a la más baja situación del Espíritu, la materia densa, la que atrapa y engaña. Este engaño es sufrido por la mente humana, que se pierde por la razón, por estar pendiente de la materia. Entonces, la mente se hace consciente en lo material, que es lo que generalmente nos pasa, y cree que esa es la verdad y se aleja totalmente de la verdad, que es el Espíritu. Por tanto, nacer de lo alto significa salir de la ignorancia, de pertenecer a ese estado de apego hacia las cosas del mundo y pasar en razón y acción a que somos pasajeros en el mundo. Dios en perfecta sabiduría nos ha colocado en este mundo material para que nosotros nos demos cuenta de esa mentira y le digamos a Él mismo, a través de la razón: ah, ya sé la verdad, que esta ilusión es el mundo, por lo tanto, vuelvo a ti. Entonces, pasa por la muerte ese espíritu al estar encerrado en la mentira y renace en la conciencia del espíritu. Esa es la verdad, renacer, nacer nuevamente en esa conciencia. Ahora, si no lo haces por tus propios medios, por tu propia conciencia o razón en esta práctica espiritual, pues Dios lo hace por ti simplemente, y entonces te mueres. Mueres algún día, a la edad que disponga Dios. Si tu espíritu sale de tu cuerpo y todo se acaba, pues se acaba. Para ti y para cada uno de los que se vayan, toda ilusión y todo apego, ahí termina todo. Nace a la vida espiritual y la vida eterna. Eso es el traspaso del mundo al mundo infinito espiritual, lo que llamamos muerte. Por estar distraídos en obtener las cosas del mundo, perdemos el tiempo de obtener las cosas de Dios. Esa es la gran verdad. Y sigue diciendo el Evangelio: en verdad te digo, si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne es carne y lo nacido del Espíritu es espíritu, nos dice Jesús. Cuando el Maestro dice esto, que nacemos del agua y del Espíritu, se refiere a la combinación que somos, esa combinación perfecta.
Nacemos del agua, del vientre materno, del líquido amniótico donde se forma todo. Sabemos que el ser humano se compone en su mayoría de agua, así como el mismo globo terráqueo. Y por eso viene y necesita el agua. Eso representa la naturaleza humana, especialmente el líquido vital y la de los demás seres vivos. Nacemos de esa agua, pero esa materia no tiene sentido si no nace con ella el espíritu, ese que da vida. Somos nosotros los seres más privilegiados, óiganlo, del mundo entero en el tener dos componentes que se mencionan aquí. Somos agua, materia y espíritu al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que existan las dos cosas de manera mutua, al mismo tiempo, en un dúo perfecto, dualidad, al cual se suma la mente que hace que este dúo sea percibido y se haga consciente. De lo contrario, aunque haya espíritu y materia, no habría esa conciencia si no tenemos la mente que finalmente es el Hijo de Dios. La mente con la razón, que es la capacidad de discernimiento, entendimiento, hace posible que haya esta conciencia. Al tener esta dualidad perfecta y la razón como herramienta, somos los únicos que podemos lograr esa plenitud de conciencia y con ello entrar en el reino de Dios, el reino de los cielos. Dios, Dios, Dios mismo, uno en Él y Él en uno. Ahora bien, la carne nace con el espíritu y el espíritu con la carne cuando nacemos a través del nacimiento de la madre. Y tenemos dos caminos después de crecer: el del espíritu o el de la materia. Pero la razón o la mente tendrá que tomar esa decisión. Eres tú, en tu realidad y en tu mente, que la toma. En este caso, los seres humanos desafortunadamente tomamos el camino de la carne o de la materialidad y entonces nos volvimos algo absolutamente denso y comenzamos a sufrir. Y si al contrario tomáramos el camino del Espíritu, que es el que nos invita a Jesús, seríamos aquí algo grande. ¿Quién toma la decisión sino tú? Cada uno de nosotros. Jesús tomó la decisión de ser Espíritu, de tomar el camino del Padre, y por eso, cuando es bajado de la cruz, ya no era carne en sí, y resucita en cuerpo y alma, ya es uno solo con Dios. Todos los seres humanos tenemos esa hermosa posibilidad, gran posibilidad, en esa unidad que somos, de irnos en el cuerpo y en el alma, resurrección, pero siempre y cuando hayamos logrado esa cristicidad y hayamos caminado por lo menos ese camino que hizo Jesucristo. Es de ser Cristos también, realización del ser en Dios, lo que somos. Y dice el Evangelio más adelante: así acontece con todo aquel que ha nacido del Espíritu. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Todos los seres humanos, tú y yo y todos los que han existido, los que existen y los que existirán, hemos descendido del cielo hasta la materia. Cuando somos concebidos en el útero, ese útero materno, el espíritu de vida desciende al nivel de la materia y hace posible la vida en esa materia. Para nosotros se llama cuerpo. Ese fetico que nace y que crece, bebé después, y que al tiempo, por gracia de la multiplicación de las células para cumplir la función en el sistema, digamos, de vida o de cuerpo, se convierte en lo que somos, seres. Por lo tanto, al ser nacidos del cielo como hijos de Dios e hijos del hombre, tenemos la posibilidad única de retornar al cielo. Si nacimos de allá, regresaremos allá, sea por nuestra propia conciencia antes de morir o por la obligación de dejar el cuerpo en el momento de la muerte. No hay otra alternativa. O tomas la primera o tomas la segunda. No hay manera de no regresar. Esas son nuestras opciones al encontrar esta verdad en nuestra propia razón. Es posible alcanzar esa magnitud que Jesús lo hizo, esa sabiduría,
y esa plenitud. Él vino, hizo esa realidad y se proyectó en eso. Asumió su papel de maestro, de guía. Lo demostró con su propio ejemplo, incluso con su calvario, sufrimiento y su muerte, pero también con su resurrección. Ahí se dio todo. Ahí está, a través de nuestra fe, de que lleguemos a ser como Él, nos ayude también a lograrlo. O sigamos en esta enseñanza de Evangelio, avanzando en este camino del cual hoy estamos prendidos. Esto es así, muy práctico y sencillo. Hay que hacer las cosas entonces, mis queridos hermanos y hermanas. Poner en práctica todo, simplemente. No darnos más tiempo de espera ni de dudas. No distraernos. Seguir en esa enseñanza y hacerlo. Por eso Jesús dice en el Evangelio, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree tenga vida eterna. Es entonces necesario que alguien como Él sea evidencia y haya sido evidencia y ejemplo para todos los demás vivientes en la carne, o hijos del hombre, o hermanos, para que creamos, por favor, en eso, en lo que dijo el Maestro, lo practiquemos, lo pongamos en práctica, y así logremos nuestra propia plenitud, nuestra propia conciencia en Dios, nuestra propia cristicidad, nuestra propia realización en nosotros mismos. Espíritu Santo, lograr esa plenitud perfecta después de nuestra despedida, nuestra conciencia, ser ángeles perfectos, uno en Dios. Así es. Amén. Así que, adelante, Dios nos ama, Dios está en ti, recuérdalo, y Él está esperando porque nosotros demos el paso hacia Él. Retirémonos en esta experiencia del mundo que hoy nos toca y lleguemos en el camino correcto. No esperemos más. Dios nos bendice. Un abrazo para todos. Amén.